¿Estás seguro de que sigue con vida? Sí, el líder del grupo me lo confirmó. Uno de ellos cometió un error y la dejó escapar. La última vez que la vieron, una policía llegó a rescatarla, la teniente Cumbayo. Siempre he sospechado de ella, resulta que es por esto que ha desaparecido del mapa. Si la princesa sigue con vida, eso significa que puede volver en cualquier momento y tomar represalias contra todos nosotros. Lo siento, Grace, por más que me haya salvado la vida, no quiero seguir con esto, todos terminaremos muertos, quiero renunciar. Elena, no seas cobarde. Ella no tiene poder para regresar, no le queda nada a su favor. Solo creo que a alguien tan determinada como la princesa, nunca cederá ante nada, ni nadie. Aún con vida, ¿qué puede hacer? Y que si tiene a esa policía ayudando, no es nadie, no podrán cambiar la situación en la que somos superiores. Deja de preocuparte y sigue actuando como una princesa, y más vale que lo hagas bien. Déjame el resto a mí. La mente maestra detrás del plan, instó al miedo que le tenía la impostora para que continuara con su papel, al igual que lo hizo con Henry en su momento. Se lamentaba que no hubiera nadie capacitado para hacerse cargo de ese desastre. Y eso le molestaba mucho. En cuanto a ti, si esos mercenarios tailandeses no pueden con el encargo, quiero que envíes a nuestros hombres y que no dejen ni uno vivo, y te haces cargo de todo. Me gustaría poder hacer eso. De hecho, si la gente de Madeleine no hubiera manejado todo desde el inicio, habría salido según lo previsto. Han tardado demasiado, en algo que, a alguien como tú, siendo el jefe de guardias, no le habría costado tanto. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que Blue regrese y se vengue de todos? Grace, no olvides que nadie sabe de esto. Los guardias de Madeleine son muy leales al rey Arthur y a la princesa Catherine. Si mando a nuestros hombres a buscarla, les daría la oportunidad de encontrar una manera de regresar y eventualmente el rey podría ser advertido de la situación. El pueblo se enteraría de toda la trampa y todo sería revelado. ¿Eso significa que dejarás que la princesa siga con vida? Eres otro cobarde. La sirviente de la princesa se comenzó a alterar y a elevar la voz debido a la discusión con las dos personas en la habitación. Parecían un par de incompetentes, o quizás fue ella quien se había equivocado en elegirlos. Las personas cobardes no tenían lugar en la ejecución del plan que llevaba a cabo, porque si las personas de su mismo bando comenzaban a causar más problemas que beneficios, entonces debería considerar ejecutarlos, ya que dejarían de ser útiles para alcanzar su tan ansiada venganza. Una vez que consiga lo que quiere, no le importará callarlos para siempre. Les di una última oportunidad para enmendar su error. Prometieron cumplir con todo. ¿Y cómo te aseguras de que esta vez cumplan con el objetivo? Si no traen el cuerpo de esas dos, tomaré las riendas del asunto y los eliminaré con mis propias manos. Confío en ti, amor. Por favor, no me decepciones. Ella sabe que lo hará. Si los maleantes no lograban encontrar a esas dos, ella estaba segura de que Henry podía manejar eso de manera fácil. Y si tenían la suerte de huir de nuevo, o incluso, si los guardias tailandeses las protegían, no podrán escapar de la muerte. Este asunto se había alargado más de lo necesario, y ya no había tiempo que perder. Estamos en una encrucijada. La gente de Madeleine ya no está en Tailandia. No existe la posibilidad de pedir ayuda a la policía local, ni siquiera a mis compañeros porque no debemos confiar en nadie. Por el momento, solo pienso en ocultarnos. No tenemos a nadie más que ustedes de nuestro lado. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a los rebeldes? Te pido disculpas por las molestias ocasionadas, Rose. No digas eso, Blue. Ahora mismo estoy muy enojada con las personas que te hicieron esto. Desearía poder hacer más para ayudarlas, pero no sé cómo. Catherine le agradeció por cuidarla y brindarle un refugio temporal. Por lo que hablaron con Mayo, pronto deberán buscar otro lugar para esconderse, para la seguridad de Kundin y la señorita Rose. Aunque su comitiva ya se había ido del país, ella creía, al igual que Bayo, que el mismo grupo que intentó asesinarla todavía las estaría acechando, y que Grace, la impostora, y Henry, seguramente volverían. Por cierto, ¿sabes a dónde fue Dean? Todavía no la he visto. Bayo interrogó a su cuñada porque no había visto a su hermana desde la tarde anterior. Normalmente volvía a almorzar a casa. Cuando está trabajando fuera,
pero hoy simplemente no había mostrado ninguna señal de su presencia, a pesar de la hora. Yo tampoco sé. No estoy segura a dónde fue, porque recibió una llamada y salió corriendo. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarle. ¿Entonces deberíamos esperar un poco más? Blue, ¿ya tienes hambre? Puedo esperar. Intentaré llamarla. Oh. Creo que ya no será necesario. Escuché el sonido del auto afuera. Bayo se giró a mirar hacia la dirección en la que la pequeña salió corriendo, antes de desviar la mirada hacia la princesa, quien también estaba viendo por donde se había ido Rose, con gesto de curiosidad. Observó en secreto su comportamiento. Quería saber cómo se sentía ante la noticia de que sus allegados se habían ido hoy del país. Señorita Blue, ¿está preocupada por esto? Si te digo que no, probablemente esté mintiendo. Yo también lo estoy. ¿Qué es lo que te preocupa, Bayo? Tú. Me preocupa tu bienestar, pero no me daré por vencida sin antes pelear. ¿Pelear? Quiero protegerte lo mejor que pueda, Blue. Me siento un tanto perturbada de que antes no haya sido lo suficientemente buena para impedir esta situación. Bayo. Solo puedo agradecerte, y aprecio mucho tu sinceridad. La princesa reconoce el esfuerzo que hizo la teniente para mantenerla a salvo. Por una extranjera como ella, ha corrido muchos riesgos, y hasta ha puesto en peligro su carrera policial, siendo que Madeleine no tenía nada que ver con Tailandia, al punto de decir que ella no tenía la necesidad de ayudarla. Ella está muy impresionada por eso. Guayo. Papá, ¿qué haces aquí? Eso debería preguntarte a ti. ¿Qué es exactamente lo que haces? Ella miró fijamente a su padre, Batik, que viajó hasta Chiang Rai para encontrarla, seguramente con la ayuda de su hermana Din, quien solo agitó la cabeza, luciendo culpable. Estaba seria ante la imponente presencia del oficial de alto rango. Por favor, papá, confía en mí. Todo lo que he dicho es cierto. ¿Quieres hacerme creer que la verdadera princesa está aquí? Entonces, ¿quién es la persona que se fue de viaje esta mañana? Es una persona falsa. Una rebelde que usurpó el lugar de la señorita Blue. Señor Artik, puedo confirmarlo, lo que dice Lom es cierto. De hecho, él había pensado en la situación antes de decidir viajar hasta allí. Estaba desconcertado. Como padre, comprende que su hija quiera ayudar a la princesa, pero como un guardia del alto rango, es un delito que ella haya descuidado sus deberes y desobedecido las órdenes de sus superiores. Además, si dijera las razones que tuvo para hacerlo, pensarían que habría enloquecido. Nadie creería la historia de una princesa falsa. Él conocía muy bien a su hija mejor que nadie, por lo que es posible creerle todo lo que dijo. ¿Y si eso es cierto? Quiero saber si aceptarías que tu futuro en la fuerza y tu posición fueran desechados, así como si nada, sin medir las consecuencias. ¿Por qué quieres involucrarte en un asunto que no es de tu incumbencia? Fuiste tú quien me ordenó proteger a la princesa de Madeleine. ¿O lo has olvidado? Tienes razón. Es por eso que te relevo de tu deber. No te metas más en este asunto. Si lo que dices es cierto, voy a coordinar su regreso a Madeleine para solucionar este problema lo antes posible. No, papá, por favor, si envías a la princesa con ellos, la pondrás en peligro. No pienso dejarte hacer eso. ¿Estás diciendo que esto no representa un peligro para ti? Piensa en tu vida, eres mi única hija, y no pienso arriesgarme a perderte por algo como esto. Te pido que intentes entenderme. Papá, pero... Guayo, escucha a tu padre. Trata de entender, sé que quieres proteger a la princesa Blue, pero no puedes hacerlo sola. También quiero que estés a salvo. Kazama intentó mediar entre ambos. No importaba quién tenía la razón, tampoco deseaba dejar desprotegida a la princesa. Solo quería que Bayo no fuera imprudente, actuando de forma apresurada y que eso pudiera costarle la vida. No iba a permitir que se sacrifique por proteger a otra persona. Era su deber de hermana mayor, y no podía dejarlo pasar. Había ido demasiado lejos. Te prometo que ayudaré a la princesa Catherine, inclusive si eso significa perder mi posición, o mi trabajo en el servicio gubernamental. La ayudaré lo mejor que pueda. Papá, no hagas eso. He dicho, no quiero escucharlo. Te pido que no sigas arriesgándote por este asunto. Presento mis respetos a la princesa. Usted es el padre de Guayo. Sí, Su Alteza.
Soy el general de policía Watit y padre de la teniente Guayo. Le pido disculpas, general. Soy la causa de que su hija se encuentre en medio de este conflicto personal. Guayo me ha contado todo. Quiero pedirle perdón como comandante real, por permitir que este incidente ocurriera en nuestro país. Me gustaría asumir la responsabilidad de todo. Solo yo. No es su culpa, señor. En realidad, no es culpa de nadie. Es mi gente la que se infiltró y está causando problemas en su país. Catherine habló honestamente, asumiendo la responsabilidad por todo. Nadie más que ella era la culpable por haber confiado en la persona equivocada. Estaba muy agradecida por el hecho de haber recibido tanta ayuda, sobre todo de la señorita Guayo, que la protegió sin dudar y la ayudó a sobrevivir hasta ahora. Perdóneme, princesa, debo hablar con mucha franqueza y espero no le resulte inapropiado, pero como padre no puedo dejar que mi hija asuma una tarea que la coloque en una posición muy peligrosa. Puede hablar libremente, señor Watet. A partir de ahora, me ofrezco voluntariamente para ser quien la proteja y asumo la responsabilidad sobre su seguridad, hasta encontrar la manera de ponernos en contacto con su gente en Madeleine para informar lo sucedido. Quiero que Guayo no tenga nada que ver en este asunto, espero sepa comprender. Lo entiendo. También he estado muy preocupada por eso. No deseo que en Aguadio, usted pongan en riesgo sus vidas por mantenerme a salvo. Si existe una forma de mantener a Guayo alejada de todo el peligro, Catherine no dudaría en elegir ese camino. Si el señor Wadid se ofreció a ayudarla a cambio de la seguridad de su hija, ella no dejará pasar esa oportunidad. Sabe que la teniente es capaz de sacrificarse tanto como pueda. Pero con alguien más asumiendo esa parte, ella puede estar tranquila de que nada pueda afectarle en el futuro. Es mi única hija. Y está involucrada en algo tan riesgoso como esto. Ya la han suspendido de sus funciones, y será sustituida de su cargo. Pero eso no es más importante que su vida. Lamento tener que pedirle a usted si puede informarle a Guayo sobre esta decisión, porque en estos momentos ella no es capaz de escuchar a nadie más que a la princesa. Le prometo, señor, que hablaré con ella. No se preocupe por eso. Señorita Blue, ¿de qué quiere hablar conmigo? Bayo le preguntó a la princesa, quien solo le pidió dar un paseo sin rumbo fijo, pero sospechaba que se detendrían en el campo de lirios, y así fue. ¿Es esta una conversación privada sobre el plan o un secreto que desea compartir, señorita Blue? Señorita Bayo, gracias por todo lo que ha hecho deliberadamente por mí, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué así, de repente, me da las gracias? Se lo he dicho, soy muy feliz de poder protegerla, y estoy dispuesta a... Me siento muy conmovida por sus palabras, y créame que le agradezco profundamente por todo, pero a partir de ahora, ya no tiene que asumir esa responsabilidad. Dijo Catherine, evitando mirarla directamente. Bayo solo podía mirar seriamente a la princesa, intentando entender todo. No quería que la teniente sospeche del por qué se negaba a seguir con su ayuda, a pesar de que fue ella quien en un principio se lo había pedido, pero la situación había cambiado, porque desde este momento, aunque el señor Batit no lo diga, las cosas iban a empeorar y serían aún más peligrosas, por lo que debía alejarla lo más pronto que pudiera. Y Catherine estaba dispuesta a todo por mantenerla a salvo. Eso es todo lo que quería decirle. No comprendo. ¿Por qué? Señorita Blue, no me diga que mi padre la convenció de hacer esto. Fue él, ¿cierto? ¿Mi padre la obligó a decirme eso? Por favor, dígamelo, se lo juro, puedo encargarme de todo. ¿Crees que el señor Batit pueda obligarme a hacer algo contra mi voluntad? Nadie puede pasar sobre mis propias decisiones. No. Eso no, ¿verdad? Es real. A partir de ahora no necesito tu ayuda. Confío en que el señor Batit puede encargarse de todo, por lo que puedo prescindir de su ayuda. Te lo pido, Bayo, regresa a tu vida normal, y yo volveré a la mía. Pero fuiste tú quien pidió mi ayuda, era a mí a quien más necesitabas. Por favor, déjame ser tu guardaespaldas. Eso fue antes de que otra persona más capacitada asumiera ese cargo. Alguien más puede ayudarme y protegerme, por lo que no dependo más de ti. Como lo había estado pensando, a pesar de querer protegerla con todo lo que podía, su esfuerzo era inútil e insuficiente. Escuchar esas palabras cortantes de la propia boca de la princesa era muy cruel. La hizo sentir una tonta inexperta. Ya no te necesito en mi vida, señorita Bayo.
Esas palabras. Ya no te necesito. Se clavaron profundamente en su corazón. Deseo que regreses segura a casa y una merecida victoria frente a los rebeldes. Gracias, señorita Rose. Cuando estés en tu palacio, por favor no te olvides de nosotras. No me olvides, sí. Nunca voy a olvidarte, Rose. Muchas gracias por todo, señorita Dean. Catherine se dirigió a la pareja de su nueva amiga. Ambas se habían acercado a despedirla a su camino de regreso a Bangkok, junto con un grupo de oficiales vestidos de civiles, que el señor Batit había preparado para su seguridad. Un viaje secreto, por caminos alternados. Después de viajar, el señor Batit había planeado protegerla en un lugar con otro grupo de seguridad las 24 horas, además de los que los acompañaban actualmente. Luego, intentarían contactar a la gente de Madeleine, con la seguridad de que, durante ese tiempo, Grace y los demás continuarían con la misión de viajar a otros países con la princesa heredera, antes de regresar a Francia y continuar con su plan. Pidín, ¿dónde está Cumbayo? ¿No va a despedir a la princesa? No lo sé, no la he visto por ningún lado. Desde esta mañana que no sé nada de ella. Haré que Anta vaya a buscarla, señorita Blue, solo espere un rato más. Está bien. Ya debemos irnos. La princesa habló en un tono molesto. Aparte, ella no se atreve a encontrarse con la señorita Bayo, después de haberle mentido sobre algo tan importante, hasta el punto de hacerla sentir mal. Aunque lo había hecho por la necesidad de protegerla, si ella no hubiera actuado de esa forma, Bayo probablemente sea terca y habría insistido en no dar marcha atrás en este asunto. Por favor, princesa, suba al auto. Caterina sintió, subió al auto, y se giró a mirar a Dean y Rosé, hasta que su imagen se hizo más pequeña, esperando ver a alguien más ahí. O tal vez encontrarla de sorpresa en algún lugar en el camino de salida. Aunque ella supiera que no debía guardar ninguna esperanza, todavía conservaba la mínima posibilidad de algún reencuentro, una vez que todo regresara a la normalidad en sus vidas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? Señor, hay un coche bloqueando el camino en la carretera de enfrente. Envía a alguien a que eche un vistazo, y diles que estén alertas. Batit ordenó a sus subordinados que protegieran a la princesa, y que no se separen por nada de ella. Todo había sido minuciosamente planeado, incluso había elegido a sus hombres de confianza. No pensó que alguien podría enterarse de la operación que se llevaban a cabo. Una interferencia así en medio del viaje, no parecía una simple casualidad. Señor Batit, ¿qué es lo que sucede? Unas personas nos están tendiendo una emboscada, Alteza. Cuando el primer disparo pasó, hubo muchas más balas. Ambos bandos se enfrentaron a muerte. ¿Quién quería quitarle la vida a la princesa de Madeleine? Los agentes vestidos de civil intentaron controlar la situación, para evitar que se agrave. Princesa, quédese aquí, no salga. Mi prioridad es su seguridad, y la mantendré a salvo. Señor, no podemos cambiar de ruta. Todos los caminos están rodeados. Distráelos lo máximo que puedas. Llevaré a la princesa a otro lugar. Sígame, Su Alteza. Batit llevó a Catherine con él, alejándola de la balacera que había en el lugar, por un bosque desierto, de hierbas altas y muchos árboles rodeándolos, que les dificultaba la vista para encontrar otra salida. General, escucho pasos cerca de nosotros. Princesa, continúe ese camino. Voy a despistar a los maleantes. Pero eso lo pondría en peligro. Un disparo sonó muy cerca de donde estaban, impidiéndole seguir discutiendo con el general. Ella debía seguir la orden, y evitar más riesgos para ambos. El señor Batit tenía que enfrentarlo sin ser una carga para él, por lo que sin perder el tiempo siguió caminando. Ella corrió sin rumbo hacia el interior del bosque, rezando porque el padre de Bayo esté bien. Ella no quería que más personas continúen siendo heridas por su causa. Así como cuando decidió mentir y sacar a Bayo de su vida, como si no hubiera significado nada. Pero ahora, en medio de la conmoción, no puede evitar pensar en ella, deseando que estuviera a su lado para protegerla y decirle que todo estaría bien. Esto es un callejón sin salida. Ya basta, princesa. Deje de jugar a las escondidas. ¿Qué quieren? No los conozco, no tengo nada en contra de ustedes. Ella habló con voz fuerte y osada,
a pesar de encontrar nuevamente en una situación de vida o muerte. Trató de escapar de los maleantes, pero falló estrepitosamente, ya que no conocía nada de la zona. No había ninguna escapatoria. No es con nosotros su problema, es con la persona que nos encargó eliminarla del camino. Grace o Henry. Los muertos no necesitan saber nada de los vivos. Desafortunadamente, la princesa dejará este mundo a una edad tan joven, pero eso no será nuestra culpa. El criminal apuntó a su cabeza, mientras ella retrocedía lentamente. El agresor parecía estar disfrutando de su temor, se acercó paso a paso, hasta que la espalda de la princesa chocó contra un árbol. Entonces, cerró los ojos, esperando oír el sonido del disparo. Gotas de sangre brotaron del lugar en donde se había introducido la bala, llevándose la vida de una persona. El cuerpo de la víctima se desplomó lentamente y murió. Tan pronto como caía, el agresor se quedó con la imagen de la persona que había apretado el gatillo, despertando a la otra persona de un letargo personal. «Estás a salvo», dijo en tono calmado la persona que había llegado justo a tiempo para ayudarla. No mostraba ninguna emoción en su rostro, solo la miraba con atención, manteniendo la distancia, tanto como ella le había pedido, aunque en el fondo se sentía muy aliviada de que la princesa estaba bien, pero tenía miedo de expresar sus sentimientos, y evitaba acercarse demasiado para no verificar que Catherine no tuviese ninguna herida. Ella solo cumplió con su deber, a pesar de que la princesa no quería que lo hiciera. Ella solo quería estar en el lugar correcto, y mantener distancia. Señorita Guayo. Y sucedió algo que la teniente nunca se atrevió siquiera a pensarlo. La persona cruzó la línea de lo apropiado, y se apresuró a abrazarla afectuosamente, todavía temblando por la situación en la que estaban. Guayo estaba tan sorprendida, que no sabía qué hacer, así que optó por quedarse muy quieta, y dejar que la princesa se aferre a ella todo el tiempo que necesitara, hasta que estuviese satisfecha. Como si fuera su único refugio. La teniente estaba tan rígida que no se atrevía a levantar, ni un poquito su brazo, para devolverle el abrazo y consolarla apropiadamente. No se atrevía a hacerlo, aunque en esos momentos era lo que más deseaba. «Te pido perdón». Catherine habló apresuradamente cuando deshizo el abrazo, al darse cuenta que era una acción inapropiada, y la teniente parecía estar rígida e incómoda. Esas disculpas fueron dichas sin ser pensadas. «Está bien. Entiendo que debes estar muy conmocionada por esto, que solo buscaste un poco de consuelo, ¿nada más?» No te pido perdón por eso. Entonces, te pido perdón por haberte mentido». «¿En qué me has mentido?» «Cuando dije que no te quería. Yo te necesito más que nunca, Guayo».